Era una noche oscura y desolada, la perfecta para un cuento de terror. Marco, uno de esos viajeros de la noche, rumiaba sus pensamientos en la cabina de su camión mientras recorría la carretera solitaria. Los neumáticos rugían con un sordo zumbido mientras el asfalto pasaba bajo él. Sin previa advertencia, la luz de su faro iluminó una figura en medio de la carretera. Una mujer, tal vez joven, con el dedo pulgar extendido, el universal signo del autoestopista. Marcos dudó un momento, sabiendo que recoger a extraños en medio de la noche nunca era una buena idea. Pero algo en su mirada parecía suplicarle que parara. Frunciendo el ceño, aminoró la marcha y se detuvo a su altura. La mujer, agradecida, abrió la puerta y se subió a la cabina. No era muy habladora, pero había algo en sus ojos que atraía y repelía al mismo tiempo, como el fulgor de una llama solitaria en la oscuridad. Continuaron el camino. Pasaron horas de silencio y en un momento, la mujer desapareció. Sí, desapareció, así como suena. Marcos se volvió y la cabina estaba vacía. La puerta aún cerrada, no había señal de la enigmática mujer. A partir de ese insólito encuentro, la vida de Marcos cambiaría para siempre. El silencio nocturno se convirtió en una cacofonía de sonidos extraños provenientes del camión, murmullos, golpes suaves, una risa ocasional que apenas era perceptible. Objetos se movían de lugar, como si alguien jugara una mala broma. Marcos estaba atemorizado. Ahora ansiaba el silencio, el retumbar de los neumáticos y la claridad que le proporcionaba su soledad. Pronto, aquellos fenómenos serían el menor de los problemas. Marcos no podía verla, la mujer fantasma que había recogido en aquella carretera oscura, pero podía sentir su presencia. La atmósfera en la cabaña se volvía espesa y pesada. El espejo retrovisor mostraba una sombra difusa que desaparecía cuando intentaba mirarla de frente. Estaba claro que Marcos no viajaba solo. Había sido marcado por un espíritu, un espectro vengativo. Aunque no sabía qué quería ni por qué lo había marcado. Desesperado, decidió averiguarlo. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué le había ocurrido y cómo podía librarse de su presencia? Así comenzaría la verdadera travesía de Marcos, una mucho más aterradora que simplemente conducir un camión en la negrura de la noche. Las luces del camión cortaban la neblina de aquella solitaria carretera, mientras Marcos, el trailero, repasaba la extraña situación. La mujer, la autoestopista, había desaparecido dejando solo un rastro de su perfume. Un perfume que le calaba los huesos. Un perfume maligno que, intuía, no desaparecería jamás. El rugir del motor parecía formar palabras, susurros apenas audibles que llegaban como ecos a su mente. No te librarás, escuchó. ¿Eran solo sus pensamientos jugando malas pasadas, o era la voz de aquella extraña mujer que había llevado por unos kilómetros? La radio, súbitamente, dejó de tocar la música que tenía puesta. La voz de la mujer pareció rebosar desde el aparato, emitiendo un horrendo canto que le hizo temblar. Pronto, las luces del camión se apagaron, dejándolo en la más estremecedora oscuridad. «Estás marcado», escuchó Marcos, esa vez no en un susurro sino fuerte y claro, aterrador. Fue ahí cuando el camión comenzó a moverse por sí solo. Giró a la izquierda, directo hacia un barranco. Desesperado, Marcos luchó contra el volante, pero este parecía tener vida propia. Podía sentir cómo el aire se congelaba alrededor suyo, su respiración se tornó pesada mientras veía acercarse, inevitablemente, el horrible final que el espectro le había preparado. ¿Era la muerte? No, Marcos no podía simplemente entregarse. Con un último esfuerzo, giró el volante y el camión se desvió, pero el remolino de acontecimientos no había terminado. Un golpe seco, el sonido de metal contra metal, resonó en la cabina. Un nuevo pánico lo invadió al darse cuenta de lo que había pasado. Había llegado otro camión. Ahora, escuchas esa canción de nuevo, una canción que arrastra recuerdos olvidados. El rostro del autoestopista, la risa maliciosa en su voz. Y ahí está ella, al borde de la carretera, enganchando su dedo pulgar hacia arriba, pidiendo un aventón. Pero Marcos ya había aprendido su lección. Sin soltar el volante, aceleró y siguió su camino. Pero esa noche, el espectro del trailero, la mujer que marcó su vida, no desapareció. Siguió persiguiéndolo,
desde las sombras y hasta en sus sueños, recordándole que había sido marcado y que, en sus dominios, las reglas las pone ella. Ninguna cambera está a salvo, ningún trailero puede descansar porque en alguna carretera oscura y solitaria, el espectro del autoestopista está esperando. Si mantienes tus ojos bien abiertos y tu mente alerta, quizás podrás esquivarla. Pero no olvides que una vez que te ha marcado, ya nunca podrás huir. El frío se instaló en la cabina de su camión. Gustavo, el trailero, advertía un aire que parecía jazmines, el perfume que usaba aquella autoestopista. Solo era un rastro, pero uno que le inquietaba. Su mirada, siempre inquieta, observaba, intentaba encontrar a la extraña en cada reflejo distorsionado de la oscura carretera. Pero solo estaba el camión y él. Solo él y sus pensamientos. Un ruido lo sobresaltó. Un gemido similar al ininterrupto lamento del viento. Emanaba del interior del camión. La radio, debe ser la radio, pensó Gustavo, negando la posibilidad de algo peor. Pero la radio había muerto, junto con la autoestopista. Sintió de nuevo aquel frío, un frío que delataba la presencia de lo que no se ve. Su corazón latía fuertemente, cada fibra de su ser le gritaba que no estaba solo. Notaba una presencia. Y entonces, vio algo por el retrovisor. Ella estaba ahí, en el asiento de copiloto. Como si nunca se hubiera ido. El shock fue tan fuerte que Gustavo perdió control del camión. Dio tumbos, estrellándose contra la barrera de contención. Pero a pesar del golpe, quedó ileso. De parado en pie miró a su alrededor. Aún sabía que no estaba solo, pero el asiento del acompañante estaba vacío, de nuevo. Un pitido estridente comenzó a resonar desde el camión. Gustavo lo reconoció. Era el sonido de la alarma del remolque, pero solo se activaba cuando la puerta trasera se abría. El corazón le latía desbocado, temiendo lo peor. Se acercó a la parte trasera del camión, dudando. Las grandes puertas de metal estaban abiertas de par en par y un frío mortífero salía de su interior. Tampoco había rastro de la carga que llevaba. En el suelo, descubrió un objeto que no había visto antes. Se agachó, su mirada se llenó de terror al ver que era un mechón de pelo. Aquel pelo largo que recordaba tan bien. Y al lado, una barra de labios de un carmín muy marcado. La autoestopista, ella estaba dejando su recuerdo, su existencia en los puntos más profundos de su miedo. Gustavo sabía que estaba marcado, aquel espectro, aquella mujer había impregnado su aura en su camión y en su vida. A partir de ahora, en cada sombra, en cada rincón, en cada espejo, ella estaría presente. Ella sería su peor pesadilla. Su existencia pasaría de ser un trailero solitario que recorría la carretera durante la noche a un hombre atormentado, perseguido por su pasado y el espectro de una mujer a la que debería haber dejado en el camino. Y mientras comienza a correr intentando huir, Gustavo puede oír su risa al viento, su perfume mezclado en el polvo que levanta su miedo y siente como el espectro del trailero le sigue, y nunca lo dejará en paz. En la incierta penumbra de la cabina, Francisco sudaba frío. Trembleques de miedo recorrían su cuerpo, desde sus nudillos blancos apretando el volante hasta sus pies empujando pedal del acelerador. Había permanecido en silencio desde que la oscura figura de la mujer se desvaneció por su retrovisor. Se sentía atormentado, solo y angustiado. Entonces, sucedió. Un grito agudo desgarró el silencio de la cabina y Francisco casi perdió el control del camión. Parecía venir de la radio. Aquel alarido sonaba como el eco de un alma en pena. En esa súbita erupción de sonido, juraría haber escuchado su propio nombre. Francisco tartamudeó una oración antes de apagarla. Sin embargo, aquella voz angustiada se negaba a desaparecer. Francisco escuchó una risa burlona y retorcida. Esta no venía de la radio, resonaba desde las propias paredes de la cabina. Subió la música a todo volumen, intentando ahogar aquellos susurros insidiosos. Pero no importaba cuánto subiera el volumen, la voz parecía subir con él. Francisco, decía con tono burlón, Francisco, 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 una y otra vez, hasta que la risa y la repetición de su nombre eran todo lo que podía escuchar. Comenzó a verla en el rabillo del ojo. La figura oscura de la mujer. Cada vez que giraba la cabeza para mirar, desaparecía.
pero la sentía ahí con él, observándolo desde las sombras. Luego las luces comenzaron a parpadear y el camión a tambalearse como sacudido por manos invisibles. Francesco trató de mantener la calma, trató de controlar la dirección. Pero eran demasiado fuertes, demasiado persistentes. Desesperado, Francisco saltó de la cabina en marcha justo antes de que el camión se precipitara por un barranco. Cayó de rodillas al borde de la carretera, viendo su único sustento arder en llamas. En medio del caos y del terror, la risa de la mujer retumbó en sus oídos, una risa victoriosa, llena de maldad. Y por último, le escuchó decir: «Ahora, eres mío, Francisco». La noche se desvaneció en un silencio ensordecedor, dejando a Francisco solo en la carretera desierta. Un hombre marcado por un espíritu al que, sin saberlo, había dado un aventón. Y ahí es donde lo dejamos, en el camino oscuro y solitario, en la oscura trama de El espectro del trailero. ¿Escapará Francisco, o este será su último viaje? Encontraremos la respuesta en la próxima entrega. Los días pasaban y Guillermo, el experimentado trailero, sentía crecer el terror. Todo había empezado con la aparición de aquella autoestopista, una muchacha que en medio de una oscura noche y vacía carretera, había solicitado su ayuda. Como un buen samaritano, Guillermo la recogió. Después de un par de palabras intercambiadas, la joven desapareció en grotesca neblina roja, dejando detrás solo un fino hilo de escalofríos recorriendo su espalda. Desde aquel instante, su camión, su único hogar y medio de sustento, empezó a comportarse de forma anormal. Cada madrugada, a las 3 en punto, escuchaba golpes en su puerta. Y al abrirla, no había más que la carretera vacía, rodeada por la negrura de la noche. Los espejos de su cabina reflejaban sombras moviéndose y el motor funcionaba de manera turbulenta. Decidió llevarlo a un taller, pero no encontraron nada. Solo recibió extrañas miradas de los mecánicos y murmullos acerca de los fantasmas de la carretera. Por más que intentaba huir de la oscuridad de la noche, parecía imposible. Cada vez que cerraba los ojos para descansar, la veía, la autoestopista, con su vestido rasgado y sus ojos tan vacíos que parecían pozos sin fondo. El terror se instaló en su pecho, construyendo un nido oscuro en su corazón. Una noche, en medio del desierto, su camión se detuvo frente a un viejo motel de carretera. «Puede que aquí me resguarde de los espíritus», se dijo, esperando encontrar algo de paz. Al entrar, una vieja sarcásticamente amable se encontraba tras el mostrador. Le dio la llave de la habitación número 13, guiñándole un ojo. Dentro de la fría habitación se instaló. El aire estaba repleto de una soledad extrema. El ambiente estaba cargado de silencio, solo interrumpido por el chirridos esporádicos de algún animal nocturno. Pero algo cambió a las 3 de la madrugada, una hora que ya temía. El espejo del baño comenzó a temblar y en su reflejo, la autoestopista apareció, señalándolo con el dedo. Guillermo apenas podía moverse por el pánico, pero logró tartamudear. «¿Qué quieres de mí?» Ella sonrió. Sus labios se movían sin emitir sonido alguno, pero de alguna manera Guillermo entendió, él era el próximo. El espejo se rompió en 1000 pedazos, dejando a Guillermo llorando de miedo en el suelo del baño. Aquella noche, nadie en el motel pudo dormir, se escuchaban los gritos de terror de Guillermo resonando por todo el lugar. Desde entonces, Guillermo es conocido como el trailero espectro. Se dice que su camión aún recorre las carreteras, siempre a las 3 de la madrugada. Un espectro solitario, sumido en un eterno viaje a ninguna parte, víctima de un espíritu vengativo que dejó esta historia como una advertencia para todos los viajeros nocturnos. Porque de noche, la carretera es un lugar donde los vivos y los muertos se cruzan, y nadie sabe cuál será el próximo en caer víctima del espectro del trailero. Cada curva de la carretera parecía más siniestra que la anterior. La voz de la radio, sus únicas palabras de compañía, se sumergió en una serie de estática espeluznante. Las luces del camión dibujaron figuras erráticas, sombras danzantes que parecían tener vida propia. El reloj del tablero parpadeaba una y otra vez, marcando siempre la misma hora, las 2:22 de la mañana. Un frío metálico se apoderó de sus pulmones. Max, el trailero, se frotó los ojos con los nudillos y volvió a leer el reloj. Todavía era la misma hora. En el asiento del copiloto, la mochila del autoestopista,
Aquella que había desaparecido tan repentinamente, pareció moverse. Con el corazón en la garganta, decidió abrir dicha mochila y de ella extrajo un pequeño amuleto de plata. Era áspero, su textura le recordaba a una calavera diminuta y en el centro, un solitario ojo de vidrio parecía observarle. En ese instante, el camión entero pareció estremecerse. Un golpeteo constante, como el de un corazón acelerado, parecía reverberar desde el asiento trasero. Max se enfrentó a la oscuridad, pero solo pudo ver más sombras y penumbras. El frío llegó de nuevo, tan potente que los cristales del camión se cubrieron de hielo. Las gotas de sudor se congelaban en su frente mientras luchaba por mantener el control del pesado vehículo. Desde el espejo retrovisor, una figura débilmente iluminada emergió. Era la autoestopista, mirándole directamente a los ojos. Tenía un brillo extraño, casi sobrenatural, y algo en su mirada decía que su venganza no había terminado. Max quiso gritar, pero fue como si sus cuerdas vocales estuviesen congeladas. Sintió la muerte respirar sobre su nuca, y en ese mismo instante, una luz brillante lo cegó. Chocó y el camión volcó. La oscuridad se apoderó de todo, y el silencio invadió la carretera. La venganza del espectro parecía haberse cumplido, reclamando al trailero como una nueva víctima en la carretera solitaria.